Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo que nos encanta del mundo del espectáculo turco. ¿Cómo están hoy? Espero que estén listos para un bombazo porque hoy vamos a hablar de una pareja que nos tiene a todos suspirando, Burak y Neslihan. Sí, esos dos que irradian química en cada aparición pública, que nos hacen creer en el amor verdadero, o al menos en el amor de telenovela. Hoy vamos a desmenuzar un gesto romántico que Burak tuvo con Neslihan y que honestamente nos hizo derretirnos un poquito. Prepárense para suspirar, porque esto es digno de una comedia romántica. Pero antes de que empecemos con el chisme jugoso, no se olviden de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Es la mejor forma de enterarse de todo, absolutamente todo, lo que pasa en el mundo del espectáculo turco y por supuesto, apoyar este espacio que hacemos con tanto cariño para ustedes. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque créanme, se vienen cosas muy emocionantes. Ahora sí, vamos al lío. Como ya saben, Burak y Neslihan han estado juntos por, el tiempo suficiente para que dejemos de preguntarnos si es un truco publicitario y empecemos a aceptar que quizás esto sea real. Y digo quizás porque en el mundo del espectáculo nunca se sabe, ¿verdad? Pero la verdad es que viéndolos juntos, la química es innegable. Hay miradas, sonrisas, gestos, todo grita amor. O al menos, un excelente guión y una dirección impecable, jaja. Pero seamos optimistas, ¿sí? Ahora bien, ¿de qué gesto romántico estamos hablando que nos hizo suspirar? Pues agárrense de sus asientos, porque esto es mejor que un ramo de rosas rojas tamaño gigante. Hace unos días, Neslihan estaba en medio de una entrevista, promocionando su última serie, ya saben, luciendo espectacular como siempre, con ese vestuario que nos hace querer vender un riñón para comprárnoslo igual. Todo iba viento en popa hasta que la entrevistadora le preguntó sobre un tema sensible. Algo relacionado con críticas que había recibido online. Ya saben cómo es el Internet, ¿verdad? Un hervidero de opiniones, muchas veces poco constructivas y a veces, francamente hirientes. Se notaba que la pregunta incomodó a Neslihan. Su sonrisa, que usualmente es radiante, se desvaneció un poco. Y ahí, mis queridos amigos, fue cuando Burak entró en acción. No físicamente, al menos no inmediatamente, pero sí con un gesto que demostró que estaba completamente atento a ella y dispuesto a protegerla. Resulta que durante la entrevista, Burak estaba detrás de cámaras, acompañando a Neslihan y brindándole su apoyo. Y cuando escuchó la pregunta incómoda, le envió un mensaje de texto. ¿Y qué decía ese mensaje? Pues según fuentes cercanas, el mensaje decía algo así como, no tienes que responder a eso si no quieres. Eres increíble tal como eres. ¡Ay, Dios mío! ¿Pueden escuchar mis suspiros desde ahí? Es que, díganme si eso no es lo más tierno del mundo. No se trata de un regalo caro, no se trata de una declaración de amor pública grandilocuente. Se trata de un gesto simple pero lleno de significado. Se trata de estar ahí para la persona que amas, de protegerla de las cosas que la lastiman, de recordarle su valía cuando más lo necesita. Y eso no es todo. Después de la entrevista, Burak fue visto abrazando a Neslihan, susurrándole algo al oído. No sabemos exactamente qué le dijo, pero podemos imaginar que fueron palabras de aliento y cariño. Y las fotos de ese abrazo, mis amigos, recorrieron el mundo entero. Porque en un mundo lleno de noticias negativas y relaciones fallidas, ver un gesto así de apoyo genuino es simplemente inspirador. Pero ¿por qué este gesto en particular resonó tanto? Creo que la clave está en la sutileza y la autenticidad. No fue algo planeado para las cámaras, no fue un truco publicitario para generar titulares. Fue una reacción genuina de un hombre que se preocupa por la mujer que ama. Y eso, mis amigos, es lo que lo hace tan especial. Además, este gesto de Burak refuerza la imagen que ya tenemos de él como un hombre protector y cariñoso. Ya lo hemos visto en otras ocasiones defendiendo a Neslihan de comentarios negativos, mostrándole su apoyo incondicional en sus proyectos profesionales y, en general, siendo un compañero atento y considerado. Y hablando de proyectos profesionales, la serie que Neslihan está promocionando está siendo un éxito rotundo. Su actuación es impecable como siempre y la trama está enganchando a miles de espectadores. Y no dudo que el apoyo de Burak haya sido fundamental para que ella pueda dar lo mejor de sí en este proyecto.
Pero volviendo al tema central de nuestro vídeo, este gesto romántico de Burak no solo nos hizo suspirar, sino que también nos hizo reflexionar sobre la importancia de los pequeños detalles en una relación. No se trata de grandes gestos grandilocuentes, sino de estar presente, de escuchar, de apoyar, de proteger. Se trata de demostrarle a la persona que amas que estás ahí para ella, en las buenas y en las malas. Y creo que Burak lo entendió a la perfección. Y por eso, mis amigos, es que nos tiene a todos enamorados de su relación con Neslihan. Porque más allá del glamour y la fama, hay una conexión genuina y un apoyo mutuo que es simplemente inspirador. Así que la próxima vez que piensen en cómo demostrarle a alguien que lo aman, recuerden el gesto de Burak. No necesitan gastar una fortuna ni organizar un evento espectacular. A veces, un simple mensaje de texto, un abrazo sincero y unas palabras de aliento son suficientes para hacer la diferencia. Y ahora, para finalizar este vídeo lleno de amor y suspiros, hagamos un breve resumen. Hoy hablamos del gesto romántico de Burak hacia Neslihan durante una entrevista, un gesto que demostró su apoyo incondicional y su preocupación por ella. Vimos cómo este pequeño detalle resonó en el mundo entero y nos hizo reflexionar sobre la importancia de los pequeños gestos en una relación. Quiero agradecerles a todos por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. No se olviden de dejar sus comentarios abajo contándome qué les pareció el gesto de Burak y qué otros gestos románticos los han hecho suspirar. Quiero saber sus opiniones. Y antes de despedirme, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Es la mejor forma de apoyar este espacio y enterarse de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Pero esperen, mis chismosos favoritos. Aún no hemos terminado de explorar este romántico episodio. Porque detrás de cada gesto hay una historia, un contexto y por supuesto más chisme. Vamos a profundizar en lo que realmente significa este momento para la relación de Burak y Neslihan, y para la percepción que tenemos de ellos como pareja. Para empezar, hablemos del ambiente mediático que rodea a Neslihan. Como saben, la fama tiene su precio, y uno de ellos es el escrutinio constante del público y de los medios. Las actrices en particular están sujetas a estándares de belleza increíblemente altos y a críticas despiadadas sobre su apariencia, su talento y su vida personal. En ese contexto, la pregunta de la entrevistadora sobre las críticas online adquiere un significado mucho más profundo. No se trata simplemente de un comentario casual, sino de una incitación a revivir experiencias negativas y a alimentar la controversia. Y es ahí donde la intervención de Burak cobra una dimensión heroica. No se limita a proteger a Neslihan de una pregunta incómoda, sino que la defiende de un sistema que la presiona constantemente para cumplir con expectativas irreales. Su mensaje: no tienes que responder a eso si no quieres. Eres increíble tal como eres, es un acto de rebeldía contra esa presión. Es una declaración de amor y aceptación incondicional, que trasciende el ámbito personal y se convierte en un mensaje inspirador para todas las mujeres que luchan contra la inseguridad y la autocrítica. Además, el hecho de que Burak eligiera enviar un mensaje de texto en lugar de interrumpir la entrevista físicamente demuestra su inteligencia emocional y su respeto por el espacio de Neslihan. Él sabe que ella es una mujer fuerte e independiente, capaz de defenderse por sí misma, pero también entiende que a veces todos necesitamos un apoyo extra. Su mensaje es un recordatorio sutil de que él está ahí para ella, sin invadir su autonomía ni eclipsar su talento. Y ahora, mis queridos detectives del corazón, vamos a analizar el lenguaje corporal de Burak y Neslihan durante y después de la entrevista. ¿Recuerdan las fotos del abrazo que recorrieron el mundo? Pues presten atención a los detalles. La forma en que Burak la rodea con sus brazos, la suavidad de su gesto, la ternura en su mirada, todo indica una conexión profunda y sincera. Y la expresión de Neslihan, un alivio palpable, una sonrisa tímida, una mirada de gratitud, todo refleja una confianza absoluta en su pareja. En esos momentos, la fama y el glamour se desvanecen, y solo queda la esencia de una relación real, el amor, el apoyo y la comprensión mutua. Y es esa autenticidad la que nos conmueve y nos hace creer en la magia de su historia. Pero, ¿cómo ha influido este gesto en la percepción pública de Burak y Neslihan? Pues, mis amigos, las redes sociales explotaron. Los fans de la pareja inundaron las plataformas con mensajes de apoyo, admiración y cariño.
Los hashtags #Burak es el novio perfecto y #Neslihan se merece todo el amor se convirtieron en tendencia mundial. Y los medios de comunicación, por supuesto, no se quedaron atrás. Revistas, periódicos y programas de televisión dedicaron horas y páginas a analizar el gesto de Burak y a elogiar la solidez de su relación. En resumen, este episodio consolidó la imagen de Burak y Neslihan como una pareja modelo, un ejemplo de amor verdadero en un mundo de apariencias. Y aunque sabemos que la realidad puede ser diferente a la imagen que proyectan, no podemos negar que su historia nos inspira y nos hace soñar con un amor así de puro y genuino. Y para terminar, mis chismosos adorados, quiero lanzarles una pregunta: ¿qué creen que le susurró Burak al oído a Neslihan después de la entrevista? ¿Serían palabras de aliento? ¿Una declaración de amor? ¿O quizás un chiste para aligerar el ambiente? Déjenme sus teorías en los comentarios. Y no se olviden de seguirme en mis redes sociales para estar al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo turco. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. No se pierdan el próximo chisme, que promete ser aún más jugoso. Adiós. Ah, y por cierto, manténganse enamorados. Que el amor es la mejor telenovela de todas. Y si no lo encuentran, siempre pueden ver las turcas. Cara guiño.